un placer estar acá y un placer recibir a Luis. Eh, Él en 2009 terminó en la UCA de estudiar relaciones, después hizo una maestría en Ditela, después hizo un doctorado en Notre Dame que defendió la tesis el año pasado, si no me equivoco. Y Luis es profesor afiliado del CIDE de México y es investigador postdoctoral desde el año pasado en la Universidad de Constanz en Alemania. Y Luis trabaja fundamentalmente lo que es, yo diría que hay dos grandes temas en la agenda de Luis. Uno es la construcción estatal y el conflicto internacional. Un poco su presentación de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Cómo interactúan estas dos dimensiones, la construcción del Estado y el conflicto, centrándose fundamentalmente en América Latina. Y por otro lado, Luis trabaja mucho política exterior latinoamericana, política exterior comparada. Y yo ahí quiero destacar algo que a mí me encanta del trabajo de Luis, y es que Luis combina muy bien lo que es un pensamiento disciplinar, por llamarlo de alguna manera, ampliamente entendido, pensamiento disciplinar, relaciones internacionales, política comparada, con una región que es América Latina, ¿no? Entonces es un disciplinarista concentrado geográficamente, no es un experto en estudios de área, porque combina estos dos elementos, ¿no? Pensar América Latina y la especificidad latinoamericana, pero al mismo tiempo hacerlo dialogar con teorías supuestamente universales, ¿no? Y ese equilibrio siempre es difícil de mantener. Y la otra virtud de Luis es que Luis piensa teóricamente. O sea, a Luis le gusta pensar a partir de teorías, de conceptos, buscar los datos, hacer teoría empírica. A veces en ciencias sociales caemos en la tentación de hacer algo porque solamente tenemos los datos, ¿no? Luis no, Luis piensa conceptualmente y después se pone a buscar los datos, a ver qué es lo que puede encontrar. Y la verdad que encuentra cosas muy interesantes porque publica en revistas muy interesantes y de mucho prestigio, como la American Journal of Political Science, International Studies Quarterly, Security Studies, Latin American Research Review, etc. Así que Luis, es un placer tenerte acá y te escuchamos. Todo tuyo el micrófono. Bueno, Federico, el resto del faculty de San Andrés, gracias por la invitación. Federico me comentó que quizás sería interesante para ustedes, para el público, conversar un poco más ampliamente sobre mi agenda de investigación, no necesariamente un paper en particular o una inferencia en particular, y más, digamos, charlar más ampliamente sobre estas ideas que yo presentaría de alguna forma como este proyecto de libro en el que estoy trabajando, que es sobre cómo de alguna forma merecería la pena volver a pensar el siglo XIX como un momento en la historia de América Latina en donde la teoría belicista, digamos, de la formación del Estado, la idea de que los estados se forman fundamentalmente, o se han formado históricamente fundamentalmente a través de la preparación para el conflicto armado y las consecuencias de la guerra, en particular la guerra internacional, puede aplicar a esta región, ¿no? Una idea que desde hace 20 años o 30 años había quedado desestimada en las ciencias sociales, en particular a través o después del influyente trabajo de Miguel Centeno, ¿no? En los años 90, para los que tienen alguna idea de esta literatura, ¿no? Para los que por ahí no tienen una idea muy clara de esta literatura, básicamente digamos, la pregunta de investigación y mi interés en esta agenda surgió a partir de ver sistemáticamente en los trabajos sobre formación del Estado en América Latina y los trabajos sobre formación del Estado y guerra y formación del Estado más ampliamente, a escala más global, digamos, y enfocando en distintas regiones, tanto en la sociología histórica como en las relaciones internacionales, ciencia política, etc. Casi siempre enfocan a América Latina como un caso digamos, el poster child, digamos, el caso típico, el caso ejemplar de lo que yo llamaría una narrativa antibelicista, que básicamente la idea es que en regiones como América Latina, pero después, digamos, América Latina se tenía como el ejemplo a través del cual se trata de iluminar otras regiones, ¿no? Puede haber mecanismos que no son la guerra, que llevan a la formación de estados, o que están relacionados a la formación de estados, a diferencia de lo ocurrido en Europa, ¿no? La idea de que
la narrativa belicista de la formación del Estado, o sea, la idea de que, digamos, así para poner todo muy sumariamente, pero de las burocracias y ejércitos y sistemas impositivos y demás, se han formado históricamente a través de la necesidad de luchar guerras cada vez más sofisticadas en términos tecnológicos, en términos de la cantidad de la población involucrada, de la sociedad involucrada en estos conflictos. Esa narrativa solamente aplica a Europa, ¿no? Y que hay regiones en el mundo, en particular América Latina, en donde el enfoque belicista no viaja. Y por lo tanto tenemos que enfocarnos en otras causas, ¿no? En la literatura reciente, bueno, acaba de salir hace 2 semanas un libro de Sebastián Mazuca al respecto, que tiene su propia teoría sobre por qué y cómo se formaron estados en América Latina. Casi toda esta literatura coincide que la formación de los estados latinoamericanos sucedió fundamentalmente a finales del siglo XIX, ¿no? Que fue un momento crítico, digamos, una coyuntura crítica en la formación de estos estados, ¿no? Pero si ustedes leen, bueno, tanto el libro de Mazuca como antes de él, digamos, una seguidilla de libros autores como, por ejemplo, Ryan Saylor, Marcus Kurtz, Hillel Seufer, los años 2015, alrededor de 2015, y antes también un clásico de James Mahoney sobre el desarrollo y tanto político como económico en América Latina. Las explicaciones que hay dando vueltas sobre por qué algunos estados en particular, como lo pone Mahoney, digamos, algunos estados tienen mayor, se encuentran en una posición superior en la jerarquía de capacidad estatal, digamos, y otros en una situación inferior, digamos, en una posición inferior en esta escala. Casi siempre se refieren a distintas hipótesis que nunca tocan digamos, el tema de la guerra. En particular porque, como mencionaba anteriormente, desde el trabajo académico de Miguel Centeno, básicamente la hipótesis de que la guerra tuvo algo que ver con esto quedó como fuera, como entre paréntesis y fuera de la literatura, ¿no? Y esta narrativa de belicista tiene como distintos elementos, ¿no? Lo que me gustaría enfocarme un poco en esta charla, que están en esta primer filmina. En principio está muy presente la idea de que de que no hubo guerra en América Latina, ¿no? Básicamente. Este es algo que, si alguno se enseña, digamos, formación del Estado en la región, digamos, básicamente es la primera idea que uno digamos, que saca de Centeno, ¿no? Que ha habido poca guerra, no ha sido frecuente, y que la movilización para esta guerra, digamos, o la severidad de estos conflictos fue relativamente poca, ¿no? Como lo pone Centeno, que América Latina no luchó guerras totales, a diferencia de las guerras totales en Asia y Europa. Eso es una parte de la narrativa que yo, para los efectos de esta charla, voy a llamarlo la ausencia de la causa o la ausencia de guerras, ¿no? Como que es una de las partes de esta narrativa. Y la otra parte tiene que ver con la ausencia, lo que llamaría acá la ausencia de los mecanismos, ¿no? Que es la idea de que aun cuando cuando hubo guerra, digamos, en América Latina, eso es también sacado más bien de Centeno, ¿no? Pero que se repite sistemáticamente en digamos, tratamientos posteriores del tema. La forma en la que fue luchada esta guerra no llevó a la formación del Estado, porque por la presencia de algunos factores inhibidores, digamos así, o de la ausencia de los mecanismos belicistas, ¿no? Por un lado, la idea de Centeno tiene que ver con la forma de cobrar impuestos para luchar la guerra en América Latina. Básicamente, ahí hay 2 ideas centrales. Una es que el tipo de impuestos que se cobran en América Latina, que no fueron impuestos directos del tipo que formarían estados, ¿no? Sino más bien impuestos al comercio exterior a través de las aduanas, no habría sido consecuente, no habría llevado hasta a la formación de o a la consolidación de estos estados. Y por otro lado, la existencia de una fuente de financiamiento constante a través del crédito externo, ¿no? Que estos estados no financiaron la guerra a través de movilización interna, sino más bien a través de pedir dinero digamos, al centro desde la periferia. Y relacionado a esto, Centeno concluye que los estados en América Latina, cuando fueron a la guerra, trataron siempre de evitar cualquier tipo de conflicto intra-élite, ¿no? De modo que la guerra no llevó, digamos, en la narrativa, digamos, de histórica europea, ¿no? Esta idea de que cuando el rey tenía que luchar una guerra, tuvo que cobrar impuestos, y por lo tanto eso lo confrontó de alguna forma a la nobleza, y a través de ese conflicto entre intereses locales y intereses del Estado central, digamos, se fue consolidando este Estado central, este Estado nacional. Bueno, eso no habría pasado en América Latina por esta digamos, evasión sistemática del conflicto entre élites, digamos, que también Centeno realza como uno de los factores, digamos así, inhibidores de la formación de los estados en esta región.
Ahora, hay varias cosas que decir sobre esto, sobre la aplicabilidad o no de esas ideas a la historia latinoamericana, ¿no? Una de ellas tiene que ver con hasta qué punto ha habido o no ha habido guerra. Vemos, es un simple punto empírico, ¿no? Pero cuando uno ve la lista, digamos, una lista comprensiva de los conflictos internacionales, esta es una lista que básicamente combina guerras, digamos, científicamente llamadas guerras, ¿no? De más de 1000 muertos en batalla, con episodios que se llaman guerras coloquialmente, que por ejemplo aparecen en el libro de Centeno. Entonces esta lista más o menos comprensiva de las guerras en América Latina, tanto de más de 1000 muertos como menos de 1000 muertos, básicamente lo que demuestra es que si bien en el siglo XX es cierto, y en particular después de la guerra del Chaco, no han habido guerras propiamente dichas, digamos, guerras de más de 1000 muertos, ¿no? De muertos en batalla después de la guerra del Chaco, y en el siglo XX en general, la guerra, comparando con otras regiones en América Latina, ha sido, como dice Centeno, digamos, no total y bastante limitada. En el siglo XIX, la verdad es que en América Latina ha habido mucho conflicto internacional armado y bastante severo, ¿no? Y si uno compara estrictamente el siglo XIX en América Latina con el siglo XIX en Europa, digamos, post-napoleónica, ¿no? Y post-independencia, en el caso latinoamericano, básicamente la cantidad y severidad de la guerra es equivalente, ¿no? De hecho, hay más guerras en América Latina que en Europa en este periodo, que diría de más o menos 1820 hasta 1914, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. De modo que, bueno, eso ya demuestra la idea de que de guerra ha habido en el siglo XIX y de alguna forma demuestra que el enfoque belicista podría ser evaluado, digamos así, en partes, ¿no? Quizás Centeno tiene razón después de la guerra del Chaco, quizás sí tiene razón en general con respecto al siglo XX, pero es posible que en América Latina estos mecanismos belicistas hayan existido y hayan existido, digamos, de forma bastante prominente en el siglo XIX. Y si uno piensa, bueno, de esta forma, ¿no? En separar estos dos grandes periodos históricos que sabemos fueron muy diferentes en la región en términos de la prominencia de los conflictos interestatales, uno podría llegar a la siguiente, digamos, respuesta o potencial respuesta al argumento sobre la ausencia de la guerra, ¿no? O al argumento estándar contra el enfoque belicista. Primero, uno podría explicar por qué el periodo que nosotros llamamos de formación de los estados tiene lugar hacia fines del siglo XIX, ¿no? Como les decía, toda esta literatura coincide, y bueno, nosotros lo sabemos por nuestras clases de historia, básicamente del secundario, ¿no? Que el periodo llamado de formación de los estados nacionales se concentró fundamentalmente hacia fines del siglo XIX, y ese fue el periodo al mismo tiempo en donde la guerra digamos, fue más frecuente, más intensa en la historia de la región, ¿no? Y también sabemos, como les decía, ¿no? Las contribuciones académicas de James Mahoney, entre otros, que esta jerarquía, ¿no? Se congeló durante el siglo XX, ¿no? Esta idea de que han habido coyunturas críticas, que esa coyuntura crítica fue durante el fin del siglo XIX, y que luego de eso ha habido más bien past dependence, ¿no? Entonces hay que enfocarse en este periodo, que es la idea por detrás de los libros de Seufert, Kurz, Masuka, etcétera. Bueno, esa idea coincide con la intuición de que, bueno, si en el siglo XX no ha habido conflicto interestatal o ha habido menos guerra, uno esperaría que no haya movilidad, digamos, que no ausente la causa, digamos, no haya ninguna variación en términos de la formación de capacidad estatal, ¿no? En el siglo XIX, digamos, se concentra la mayor parte de la variación. En particular, bueno, cuando está presente esta causa, ¿no? Este conflicto armado. Ahora, uno podría pensar que entonces la desconexión, esta idea de que la guerra y la formación del Estado no están conectadas en América Latina, puede deberse a algún tipo, digamos, una comprensión demasiado acotada del enfoque belicista en particular. Eso lo voy a discutir un poquito más adelante, pero básicamente enfocada en un entendimiento evolucionario, digamos, de selección natural, digamos, una forma de entender la teoría muy específica, ¿no? Y que quizás hay digamos, algunos tipos digamos, de formas, digamos, de entender el enfoque belicista que se aplicarían bastante bien en la región. En particular, yo creo que hay una forma de entender el enfoque belicista que es, yo lo relacionaría con Tilly, pero también más atrás con los
clásicos del enfoque belicista, gente como Otto Hintze, Max Weber mismo, en donde básicamente uno no debería enfocarse únicamente en el periodo de preparación para la guerra, sino también en el periodo de posguerra y cómo la guerra afectaría la formación del Estado en este periodo de posguerra, ¿no? Y ahora voy a explicar más adelante un poquito más sobre eso. Entonces, como les decía, en esta charla me gustaría presentar dos papers de forma muy acotada, y sobre todo después tener un poco más el feedback de ustedes sobre las ideas generales del proyecto de libro. Pero bueno, el primer paper o la primera parte que me gustaría concentrar es esta idea de que los mecanismos que habrían llevado a la formación del Estado en otras regiones en América Latina estuvieron ausentes, aun cuando hubo guerra, ¿no? Y aun cuando este conflicto estatal estuvo presente, ¿no? Básicamente, yo les comenté antes, ¿no? Que la idea de Centeno y que se vino reproduciendo en esta literatura es que en América Latina se han cobrado impuestos, digamos, de una forma, o sea, se han financiado estas guerras de una forma que no ha sido conducente a la formación de estados nacionales, ¿no? Y de esta idea general, ¿no? Uno podría extraer algunas expectativas observacionales o digamos, algún tipo de implicaciones empíricas de esta idea teórica más general que Centeno propone, ¿no? Aquí yo en este breve análisis destilo digamos, 6 puntos, ¿no? Que uno podría testear empíricamente para ver si realmente es cierto que la guerra nos llevó a estos mecanismos de formación estatal. Básicamente, de nuevo, la narrativa estándar es que los estados latinoamericanos se formaron a través del conflicto porque estas guerras pudieron ser financiadas a través de préstamos externos, ¿no? de deuda externa, básicamente. Que estas guerras fueron financiadas a través de impuestos aduaneros, en particular impuestos al comercio exterior, y que estas guerras no fueron financiadas a través de impuestos domésticos, ¿no? Impuestos internos, digamos así. Y por otro lado, están estos 3 mecanismos políticos que de alguna forma uno podría destilar de la narrativa de Centeno. Es la idea de que las guerras en América Latina no llevaron ningún tipo de conflicto intraélite, ¿no? Y para eso uno podría ver si en periodos donde los estados latinoamericanos estuvieron en guerra, no hubieron rebeliones, digamos, o guerras civiles. Ahora les comentaré un poco cómo uno podría medir esto. Que en periodos cuando los estados latinoamericanos de nuevo estuvieron en guerra no hubieron más golpes de Estado, ningún tipo de conflicto de intraélite a ese nivel, ¿no? Más en particular a través de golpes de Estado, y que estas guerras no tuvieron ningún efecto en el tipo de partido que gobernaba los países latinoamericanos. Cuando uno debería esperar, de acuerdo al enfoque belicista, digamos que gobiernos quizás más centralistas hubieran tenido más posibilidad de gobernar, o partidos más centralistas hubieran tenido más posibilidad de gobernar en contextos de conflicto internacional, ¿no? Entonces, Centeno tiene esta idea de que estas hipótesis deberían sostenerse en América Latina, y uno podría testear, o eso es uno de los 2 papers que envié para vuestra lectura, digamos, lo que intento hacer es testear este argumento a través de alguna información que uno encuentra disponible en distintas bases de datos, ¿no? En particular, uno podría medir la presencia de conflictos interestatales a través de variables como, por ejemplo, la presencia de disputas interestatales militarizadas, ¿no? Que es un indicador que está disponible en la base de datos de Correlates of War, para la región, para todo este periodo. El periodo que comprende este análisis básicamente es desde la inmediata post-independencia, que varía un poco dependiendo del país, hasta 1913, ¿no? Estrictamente el siglo XIX. Y uno podría ver si en periodos donde hay conflicto internacional, este conflicto internacional tiene algún impacto en los niveles de recaudación a través de la aduana, básicamente, la adquisición de una deuda externa, digamos, básicamente sí, contratar o no deuda externa, y una forma bueno, y en tercer lugar, digamos, la dificultad con la que me encontré al escribir este paper fue en cómo medir alguna forma de alguna forma, digamos, la imposición de impuestos domésticos, ¿no? Que para este periodo histórico básicamente no hay mucha data disponible.
en particular, digamos, todo tipo de impuestos, particularmente digamos, domésticos muy idiosincráticos, específicos a cada uno de los países de la región. Y la forma en la que de alguna forma intenté abarcar este problema, o atacar este problema fue enfocándome en el tipo de cambio, ¿no? Y para el cual existe esta base de datos de Giovanni y Tena, donde básicamente la idea sería que digamos, sería ver si los países de América Latina recurrieron en periodos de conflicto internacional a la devaluación de la moneda como una forma, digamos, de impuesto, de incrementar, digamos, el peso del financiamiento de la guerra en aquellos actores que utilizaban digamos, la moneda nacional, básicamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, estos indicadores de posible conflicto intraestatal, ¿no? Por un lado, la existencia o no de una guerra civil en el momento en que estos estados están en guerra, la existencia o no de un golpe, o la existencia o no o la presencia o no, en ese periodo en particular, de un partido pro-estatal, que esto es una codificación básicamente el partido en el gobierno en ese periodo, dependiendo de si el partido es pro-estado o anti-estado, que está tomada básicamente, es una codificación propia tomada básicamente a partir del trabajo de Hillel Seufert. Y uno podría controlar por otros factores que podrían estar afectando, digamos, la presencia de conflicto internacional o la presencia de este tipo de outcomes, ¿no? que acabo de revisar, ¿no? Ahora, cuando uno hace este ejercicio, básicamente, y quizás las detalles de cada uno de los modelos, digamos, no viene mucho al caso, dado digamos, los resultados, ¿no? Pero básicamente esto es una regresión de panel con errores estándar cluster, digamos, y con la variable independiente lag, digamos, en un año. Pero básicamente lo que uno encuentra es que sistemáticamente los presupuestos de Centeno, digamos, y de esta literatura no se dan, digamos, realmente. Por ejemplo, la cantidad de dinero recabado en la aduana, digamos, a través de impuestos al comercio exterior, no tiende a incrementarse en periodos de guerra, sino que tiende a disminuir en periodos de guerra, ¿no? En contra de la sabiduría convencional, digamos. Esto, de alguna forma, uno podría explicarlo por varios factores, pero un factor bastante intuitivo y que uno puede ver simplemente leyendo historia del siglo XIX es la existencia, por ejemplo, de bloqueos a los puertos, digamos, en distintos conflictos, ¿no? Como el conflicto mexicano entre México y Francia en 1860, o digamos, la guerra del Pacífico, por ejemplo, que se resolvió a través de una carrera, digamos, entre Perú y Chile para ver quién bloqueaba primero Lima o Valparaíso, digamos, ¿no? Entonces, es intuitivo que uno encontrar estos resultados, ¿no? Pero va directamente en contra de la sabiduría convencional, de la idea de que para los estados latinoamericanos fue muy fácil financiar sus conflictos a través de impuestos al comercio exterior, ¿no? Lo mismo sucede con las deudas, ¿no? Este hallazgo, digamos, este resultado no es estadísticamente significativo, pero siempre es básicamente negativo en estos modelos, y en el sentido de que la posibilidad de que un Estado latinoamericano contrate una deuda externa durante un conflicto armado o en periodo, digamos, alrededor de un conflicto armado, tiende a ser más bien negativa, ¿no? No fue fácil ni particularmente fácil para los Estados latinoamericanos contratar deuda durante estos periodos. Y sí, por ejemplo, es posible, aparentemente sistemáticamente plausible, ¿no? Que los estados latinoamericanos hayan recurrido a algún tipo de intento de financiar un conflicto interestatal a través de estrategias como, por ejemplo, la depreciación de la moneda, que podría haber llevado a inflación interna, un costo para los actores domésticos y no para los actores internacionales. Entonces, obviamente, uno podría traer casos, ¿no? Como cherry pick casos para ilustrar un poco como por qué este mecanismo de Centeno podría no funcionar, ¿no? Y del otro lado se podría hacer lo mismo, ¿no? Pero si uno intentara un análisis más sistemático, pareciera que la evidencia parece contarle, digamos, una historia contraria, ¿no? Por otro lado, como les decía también anteriormente, digamos, la idea de Centeno era que, bueno, ausentes estos mecanismos de cobro de impuestos, digamos, domésticos y movilización doméstica, extracción, como le llaman en esta literatura, a la sociedad doméstica, ¿no? Habría, digamos, la contracara política sería la ausencia también de este tipo de conflictos domésticos, ¿no? Porque al no haber, digamos,
o a las élites, al ser las élites locales fuertes vis-a-vis el gobierno central, no habría habido estabilidad política y no habrían habido estos intentos de alguna forma extracción de estas élites locales por parte del gobierno central, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve cualquier indicador como estos que les muestro ahora, pero digamos, esto se podría testear con otra data. De hecho, después de LASA, la semana pasada, estuvimos hablando un rato largo con Raúl Madrid, porque él está desarrollando una base de datos bastante original sobre rebeliones en América Latina, con unas 500 observaciones para el siglo XIX, que es bastante más comprensiva que la información que estoy presentando acá. Pero bueno, tanto con esta otra data como con estos modelos que estoy presentando, donde básicamente son las guerras civiles de Corrales of War y los golpes de Estado de una base que se llama de Banks and Wilson, básicamente, lo que uno puede ver es que sistemáticamente las guerras llevaron a una mayor probabilidad de golpes de Estado y de guerras civiles, concurrentes con el conflicto internacional, ¿no? Que se puede ver en un incremento, en este caso, de los odds ratios, las chances de que se produzca un golpe de Estado, de un odd ratio de 2, digamos, y lo mismo para una guerra civil, y también las chances de que el partido en el gobierno sea un partido pro-Estado también se incrementan sistemáticamente ante la presencia del conflicto internacional, ¿no? Entonces, esa es una de las dos grandes ideas que les quería presentar, ¿no? La idea de que, bueno, esta literatura propone y sistemáticamente asume que los mecanismos tradicionales de cómo financiar la guerra y los tipos de consecuencias domésticas estarían ausentes en América Latina en este periodo, y lo que uno puede ver es que no, que parecen estar sistemáticamente presentes. Más bien pareciera parecerse bastante más a la historia europea de lo que estos autores asumen o ilustran a través de algunos pocos casos, ¿no? Pero nunca de esta forma más sistemática. Ahora, la otra gran cuestión que trato de cubrir en este proyecto de libro básicamente es, bueno, entonces, ¿cómo fue que la guerra formó a los estados de América Latina, ¿no? Y por qué, de alguna forma, estos otros autores se perdieron la existencia de estos mecanismos, ¿no? Y para tratar de resolver esa pregunta, básicamente una heurística me resulta bastante interesante de presentar, es esta división de distintas formas de entender el enfoque belicista, ¿no? Una forma muy que ha sido utilizada sistemáticamente para desestimar la posibilidad de aplicar el enfoque belicista en América Latina ha sido la idea de que, bueno, en América Latina no ha habido muertes de estados, ¿no? A diferencia de Europa, donde uno comienza con una gran población de estados de unidades estatales, o lo que sea más parecido lo que Tilly después va a llamar el Estado Nacional. A partir de esa gran población se van eliminando, digamos, los estados más pequeños hasta que se forman los grandes estados nacionales. Bueno, obviamente esa dinámica no existió en América Latina, ¿no? Y esto lleva a muchos autores a desestimar inmediatamente el enfoque belicista, ¿no? Esta es la dinámica que está ilustrada, digamos, en este gráfico de la izquierda, donde básicamente uno podría imaginarse que hay un nivel de capacidad estatal dado de dos estados que están en el eje Y, en este caso. En el eje X uno podría tener el tiempo, ¿no? Y a medida que, bueno, estos dos estados tienen, digamos, tasas de crecimiento de capacidad estatal diferentes, ¿no? Y cuando se da la guerra, digamos, el estado con menor capacidad estatal sería seleccionado, out-selected, digamos, o sería eliminado, moriría, básicamente saldría. Y por lo tanto el nivel de capacidad estatal de la población de estados en general, o del sistema de estados, sería mayor en el periodo de posguerra, ¿no? Ahora, este entendimiento de la teoría belicista es muy raro, digamos. Obviamente esto sucedió en Europa y cada tanto se menciona, ¿no? Que hay autores, por ejemplo, como Heydrich, Spruit, que ponen mucho énfasis en este mecanismo, ¿no? Pero en general, digamos, es un entendimiento bastante acotado de la teoría belicista. El entendimiento más prolífico, digamos, que en la literatura sobre América Latina está relacionado fundamentalmente al trabajo de Cameron Thies en los años 2003, 2005, trabajos que él escribió sobre la existencia de estos mecanismos en América Latina. Es la idea de que la preparación para la guerra lleva a la formación de estados, ¿no? La idea de que, bueno, hay supongamos, dos estados en un sistema interestatal que tienen un nivel de capacidades nacionales, de capacidades estatales, ¿no? Y para pelear esta guerra, digamos, comienzan a
bueno, hay distintos indicadores, ¿no? de lo que es la capacidad estatal, y esto es un debate conceptual, pero básicamente podrían cobrar más impuestos o construir más digamos, vías férreas o incrementar el tamaño de su burocracia o el entrenamiento de su burocracia, de su ejército, etcétera, durante el periodo de preparación para la guerra. Y básicamente en el periodo de posguerra se produciría lo que algunos autores llaman el ratchet effect, o efecto trinquete, ¿no? Como se traba, digamos, la formación del Estado en un nuevo plató, en una nueva meseta de nuevos niveles de capacidad estatal, ¿no? Esta es otra narrativa que, bueno, explicaría por qué hay incrementos de determinados tipos de impuestos y determinados tipos de burocracia y tamaños de las burocracias cuando se producen las guerras mundiales, por ejemplo, en Europa o en distintas partes del mundo después de las grandes conflagraciones, ¿no? Donde la gran transformación se produce durante el conflicto. Pero en América Latina también se ha notado que a pesar de que, digamos, de que hay similares niveles sistémicos de conflicto, hay mucha variación digamos, en la capacidad estatal de los estados latinoamericanos en el periodo de posguerra, ¿no? Y en particular en el siglo XX, ¿no? Esta idea de que, bueno, algo sucedió en el siglo XIX que determinó que algunos países como Paraguay, Perú, etcétera, estén en los mínimos niveles de capacidad estatal, y otros países como, no sé, Uruguay, Costa Rica tengan niveles altos de capacidad estatal. O sea que esta idea del efecto trinquete pareciera o también no darse en el contexto latinoamericano. Ahora, lo que yo creo que se da bastante claramente es este entendimiento que yo llamo en este proyecto como digamos, la teoría clásica, belicista clásica, básicamente, porque creo que es la forma en la que lo pensaba Tilly en los textos de los años 70 y la forma en la que pensaba también, como le decía, Otto Hintze, Max Weber, que es la idea de que, bueno, hay un periodo de preparación para la guerra en el que hay formación estatal, ¿no? Donde, obviamente, o sea, además los estados ante esa presión internacional se ven forzados al cobro de mayores impuestos, a extraer más de la sociedad. Pero lo que también cuenta es el periodo de posguerra, ¿no? Y el efecto legitimador, ¿no? Del resultado de la guerra vis a vis este proyecto de formación del Estado, ¿no? Donde si un Estado sale victorioso de la conflagración armada, básicamente este proyecto de generación de capacidad estatal se podría extender en el futuro. Entonces, el proyecto en sí mismo es legitimado, pero también básicamente los actores que llevan a la consolidación, digamos, que se fortalecieron en este proceso, también se consolidan en la política nacional, y por lo tanto este proyecto se extiende en el periodo de posguerra. O si el resultado es negativo, si el Estado pierde la guerra, básicamente esos actores van a ser fuertemente deslegitimados. Y lo que va a suceder en el periodo del posguerra va a ser una progresiva, una declinación, digamos, de los niveles de capacidad estatal, porque el proyecto mismo de formación del Estado va a ser deslegitimado, esos actores van a perder fuerza, digamos, etc. Entonces, esto es básicamente el paper de HAPS que también que circulé, donde la idea es testear un poco este argumento. Y en este paper en particular me concentro, a diferencia del paper anterior, en el que comentaba, bueno, y hablaba, me enfoco más en las disputas militarizadas. Este proyecto me enfoco más particularmente en guerras, ¿no? De más de 1000 muertos en batalla, y en cómo estas guerras en el tardío siglo XIX, ¿no? En el periodo que llamamos de nuevo de formación del Estado en América Latina, se dividieron básicamente la región en un grupo de ganadores y perdedores, ¿no? Y aplicado a este digamos, experimento natural, si uno quiere llamarlo de alguna forma, básicamente aplica una serie de modelos, entre ellos un modelo de difference in differences para estimar la diferencia, básicamente esta diferencia, ¿no? entre el crecimiento del ganador y del perdedor en el periodo de posguerra, ¿no? Esta divergencia que está graficada más de forma abstracta, teórica, en este gráfico. Y en estos modelos, bueno, básicamente el tratamiento es, a diferencia de los modelos anteriores, en donde el tratamiento era la guerra en sí mismo, la presencia de una disputa militarizada, que el tratamiento sería más bien el resultado, donde digamos, la derrota adopta el valor de 1 en la base de datos. Digamos, la derrota es el tratamiento en sí mismo, ¿no? Y mi intención es ver, bueno, cuál es el efecto de esta derrota en el grupo de tratamiento, digamos, vis-a-vis el grupo de control, en relación a estos dos indicadores de capacidad estatal, ¿no? Que son dos indicadores muy utilizados en la bibliografía sobre el siglo XIX en distintas regiones del mundo, en Europa, entre otras.
que son la extensión de la vía férrea. La extensión de las vías férreas es básicamente un indicador, si uno quiere, de control del territorio, ¿no? Esta idea de O'Donnell, de la existencia de zonas marrones y de zonas donde el Estado no alcanza. Bueno, la existencia, digamos, las líneas los kilómetros, digamos, de vías férreas, que en estos modelos están testeados tanto como proporción del territorio como de forma absoluta, básicamente sería un indicador de state reach, como lo llaman en esta literatura. Y por otro lado, digamos, impuestos, ¿no? Que en este caso tomados como revenue per cápita, o sea, impuestos globalmente que cobraría el Estado. Y esto es una serie de controles que uno podría, en distintas especificaciones de estos modelos, incorporar, ¿no? De factores que podrían estar afectando de nuevo, ¿no? Tanto el tratamiento como el resultado. Ahora, lo interesante de estos modelos es que, de nuevo, ¿no? El efecto de la guerra en el periodo de posguerra, ¿no? En este caso, el efecto de perder una guerra en el periodo de posguerra parece ser también sistemáticamente significativo, ¿no? A diferencia de lo que podría predecir de nuevo, esta sabiduría convencional sobre las guerras no teniendo un impacto significativo en la región. Donde, por ejemplo, el efecto de perder una guerra en el periodo de posguerra en América Latina en promedio habría sido de reducir en 2000 millas digamos, la extensión ferroviaria, y de reducir eso sería básicamente $5 per cápita, que es una desviación estándar, es bastante significativa, digamos, a nivel regional, la recaudación de impuestos, ¿no? Como se puede ver acá, digamos, y está en más detalle en el artículo, ¿no? Pero este efecto tiene lugar en el periodo fundamentalmente de posguerra, ¿no? Y tiene lugar en el periodo de posguerra de una manera incremental, ¿no? Que es básicamente lo que habíamos visto en el gráfico más teórico, ¿no? Que esta no es un efecto inmediato, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la destrucción de infraestructura durante la guerra, o cosas que suceden en el periodo inmediatamente de posguerra o durante la guerra, sino más bien que tiene que ver con un efecto digamos, que se retroalimenta de alguna forma en el tiempo. Aquí en la parte superior, básicamente estos dos gráficos muestran los lags y leads para cada uno de estos indicadores, ¿no? Para railroads en este caso, y para el revenue en este caso. Y en la parte inferior es una representación bastante más simple, ¿no? De la media la media de la extensión ferroviaria de los ganadores de guerras en América Latina, y la media de la extensión ferroviaria de los perdedores de guerras en América Latina. Lo mismo para la recaudación de impuestos, ¿no? Lo que se puede ver es que básicamente en ambos casos el desarrollo de estos tanto de vías férreas como de los sistemas impositivos, si uno quiera llamarlo de esta forma, era similar o paralelo entre estos dos grupos, y las divergencias comienzan a aparecer a medida que se van produciendo estos conflictos, básicamente en estas décadas iniciales, ¿no? Hasta al punto que, bueno, con un intervalo de confianza de 95%, hacia el final del periodo estos grupos son significativamente diferentes en términos o la media entre estos dos grupos es significativamente diferente en lo que respecta a estos dos indicadores, ¿no? Que, como les decía, son indicadores clásicos bueno, muy utilizados para medir capacidad estatal en el siglo XIX, ¿no? Entonces uno podría, esta es básicamente la idea, digamos, si uno quiere, más original, me parece, de este libro, la idea no solamente de que el enfoque belicista podría aplicar en el contexto de las guerras, porque ha habido movilización del tipo que uno podría esperar, sino también que estas guerras tuvieron un efecto muy importante en diferenciar entre ganadores y perdedores en el periodo de posguerra, ¿no? Y esto se puede ver tanto a nivel más sistemático de toda la región, utilizando estos datos de panel, como haciendo, digamos, estudios de caso de cada una de estas guerras, ¿no? Y enfocándose en cómo impactaron de forma diferencial, digamos, a los ganadores y perdedores de las guerras, ¿no? Y hay distintas estrategias que uno podría perseguir para hacer esto. Una estrategia que es también medio, o bastante, digamos, estadística, esencialmente estadística, es utilizar una estrategia que se llama Synthetic Control Method, método de controles sintéticos, donde esencialmente la idea es predecir a través de una serie
de covariates y un pool de países, ¿no? Básicamente cómo habría sido en este caso Paraguay, digamos, este es el estudio caso de la guerra del Paraguay, ¿no? ¿Cómo habría sido el Paraguay contrafáctico, un Paraguay que no hubiera, que no hubiera luchado la guerra del Paraguay, que no hubiera perdido la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este modelo, este estimador lo que hace es, en un pool de países, digamos, todos los países del mundo que se podrían parecer a Paraguay, digamos, todos los países del mundo, ¿no? Ver cuáles son los que se parecen más a Paraguay en distintos confounders, covariates o indicadores que uno podría predecir son significativos para predecir los niveles de capacidad estatal, ¿no? Entonces, el modelo selecciona un país que tiene la población de Paraguay, digamos, básicamente las exportaciones de Paraguay, etc. Va seleccionando distintos países con estas características, les da distintos pesos o weights, y finalmente reproduce básicamente la predicción de lo que Paraguay hubiera crecido, sino en términos de estos outcomes, como por ejemplo vías férreas o taxation, ¿no? En cobro de impuestos, de no haber sido por el conflicto armado, ¿no? Y acá básicamente se ven esos resultados, donde la línea de puntos representa este Paraguay ficticio, este Paraguay contrafáctico, este Paraguay que, hecho de todos los Paraguays del mundo, digamos, que no perdieron guerras, y el Paraguay que sí perdió, digamos, la guerra del Paraguay. Y ahí se puede ver la divergencia de nuevo creciente en el tiempo entre estos dos Paraguays. Y bueno, los placebos abajo, digamos, básicamente lo que representan es la significativa estadística de este resultado, ¿no? Pero se puede ver claramente que la divergencia empieza en el periodo de posguerra, ¿no? Y es incremental, ¿no? De nuevo, como había mencionado. Y otra cosa que me interesa hacer en estos capítulos, básicamente del libro, que están dedicados a cada una de estas guerras, es ver si en el contexto de las guerras en sí mismo, ¿no? El resultado de batallas o de la definición de la guerra llevó a un cambio inmediato en básicamente las élites que estaban en el poder, ¿no? Y esta idea de partidos pro-Estado y partidos anti-Estado, ¿no? Donde, digamos, los mecanismos de la teoría lo que habrían de predecir es básicamente que si se produce una derrota, digamos, militar en el frente internacional, quedarían muy delegitimadas las fuerzas domésticas que están a favor de luchar estas guerras y en caso extremo incluso serían retiradas después de la derrota, ¿no? Final del conflicto del poder. Mientras que la victoria internacional consolidaría estas fuerzas domésticas, ¿no? Entonces, uno que podría ver en este análisis, que está muy, digamos, representado muy escuetamente aquí, pues, básicamente una línea de tiempo, en este caso de la guerra del Paraguay, y tener los eventos en el campo de batalla, digamos, y después los eventos domésticos en cada uno de los países que lucharon estas guerras, y donde uno esperaría que las victorias, como por ejemplo, la victoria paraguaya en la batalla de Curupaytí, llevara a una consolidación, en este caso, por ejemplo, del gobierno de Solano López en la fase inmediatamente posterior a la batalla de Curupaytí, y llevara a una crisis de las fuerzas, en el caso, bueno, de Mitre en la Argentina o de los conservadores en Brasil, una crisis del partido, digamos así, de pro-estatal, ¿no? O pro formación del Estado, ¿no? O partido centralista, de alguna forma. Donde uno también podría ver que, por ejemplo, inmediatamente después de Curupaytí se produce la rebelión Florencio Varela, y sí, una especie de situación de guerra civil en Argentina, por lo cual la Argentina tuvo que retirar básicamente la mitad del ejército de la guerra del Paraguay. Y lo mismo en Brasil con digamos, esta crisis del gabinete de Silva Ferraz, y la caída de los conservadores, ¿no? Mientras que luego grandes victorias, como la victoria de Humaitá, llevaron a una consolidación de los actores que fueron más favorables, de una forma así, por decirlo así, a la consolidación del Estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, la victoria final de la Argentina y los aliados, digamos, en la guerra del Paraguay, coincide en el tiempo con la formación del Partido Autonomista Nacional durante el gobierno de Sarmiento, y luego obviamente ese periodo de increíble estabilidad en el caso argentino que siguió a la guerra del Paraguay, ¿no? En la historiografía argentina, esta conexión entre la consolidación del ejército en la guerra del Paraguay y la consolidación del Partido Autonomista Nacional, digamos, no está directamente vinculada a la guerra, ¿no? Pero eso es algo interesante, cuando uno lo ve sistemáticamente en todas estas guerras en la región, esta conexión es bastante más aparente, ¿no? Y
y quizás, bueno, yo no sé por qué, ¿no? Digamos, obviamente uno confía en el trabajo de grandes historiadores y, bueno, están citados en este texto y vuelvo a ellos, digamos, para reconstruir esta narrativa, ¿no? Pero obviamente, digamos, la referencia a este conflicto internacional como el factor que consolida el Estado argentino, o sea, por pudor o por una cuestión de legitimidad del proyecto, digamos, obviamente quizás no tomó la prominencia que pudo haber llegado a tener, ¿no? Pero si uno lo piensa, además es lógico pensar que la formación del Ejército Nacional, que al comienzo de la guerra era más bien una confederación de ejércitos provinciales, digamos, este, bueno, sabemos, digamos, que en el caso argentino, para poner un ejemplo, ¿no? fue inmenso el impacto que tuvo la guerra en ese sentido, ¿no? Y también conocemos la prominencia que tuvo el ejército en consolidar el Estado Nacional en los años 1870, bueno, la guerra, la conquista del desierto, ¿no? Y todo todos estos eventos subsecuentes, ¿no? Donde el antes y después del rol de estos actores centrales como el ejército y digamos, los autonomistas, ¿no? Y es bastante, es notable en ese periodo, ¿no? Y algo similar, creo yo, sucede en Brasil y cuando uno lo empieza a ver sistemáticamente en las distintas guerras importantes que hubo en la región, pareciera haber un patrón en ese sentido, ¿no? Para este proyecto, básicamente, uno de los capítulos presenta este tipo de estrategia, ¿no? Para iniciar la guerra del Paraguay, pero la idea es también analizar la guerra del Pacífico. Bueno, eso está también un poco representado en el artículo de HAPS. Y después otros conflictos, en particular la guerra de México contra los Estados Unidos, como una gran derrota que llevó a la desintegración de alguna forma del Estado mexicano, y la victoria de México frente a la invasión francesa, básicamente, como un caso de victoria parecido a la Argentina, llevó a una consolidación del ejército y un periodo de gran prosperidad después, ¿no? Y después dos conflagraciones que no entran normalmente en el radar, pero que podrían de alguna forma vincularse a la excepcionalidad de los estados uruguayo y costarricense, que son básicamente la guerra de 1856 de Costa Rica contra William Walker, que fue una invasión nicaragüense que llevó mucha movilización, y finalmente una victoria del resto de Centroamérica contra Nicaragua, pero básicamente liderada por Costa Rica. Y luego lo que es llamado el Gran Sitio de Montevideo, ¿no? De los años 1840 y la movilización en Uruguay, básicamente contra Oribe y Rosas, ¿no? En ese periodo, como un periodo que habría llevado a una convergencia de los intereses de los distintos partidos uruguayos y una cierta estabilidad posterior, ¿no? Y quizás podría explicar de alguna forma un temprano surgimiento tanto del nacionalismo como de, digamos, distintas indicadores de cohesión y capacidad estatal en Uruguay. Pero bueno, estos últimos dos casos, honestamente, mucho menos desarrollados, ¿no? Simplemente una especie de narrativa tentativa que los otros, ¿no? En particular los de la guerra del Paraguay y la guerra del Pacífico, que son los que trabajé más para mi disertación. Entonces, bueno, básicamente las conclusiones tentativas de todo este trabajo de los últimos 5 años, digamos, es básicamente esto, ¿no? Grandes puntos para pensar, digamos, que contradicen lo que enseñamos normalmente, o lo que yo aprendí por lo menos en mis clases de América Latina sobre la importancia de la guerra en la región, ¿no? Las guerras fueron más frecuentes y severas en el siglo XIX que en el siglo XX, ¿no? Existe esta gran diferencia, y también es cierto que las guerras en América Latina fueron comparativamente, digamos, importantes en este periodo, de manera que es posible que la guerra tenga un efecto en este periodo y digamos, el congelamiento de la formación de capacidad estatal haya en el periodo posterior, en el siglo XX, ¿no? Y la gran divergencia entre los niveles de capacidad estatal entre América Latina y Europa que se produce en ese periodo puede deberse también a la ausencia de guerra en ese periodo, en el siglo XX, ¿no? El hecho de que las guerras mundiales en América Latina no tienen una gran participación. Pero quizás las divergencias internas en América Latina sí se deban a los resultados y distintas intensidades de los conflictos durante el siglo XIX. La otra gran idea es que, bueno, cuando uno evalúa si los mecanismos relacionados a la guerra, a la formación de Estado a través de la guerra, como el financiamiento más bien a través de cobro de impuestos domésticos, estuvieron presentes o no en la región, uno ve que la narrativa convencional, que diría que sugeriría que en América Latina se financió la guerra a través de
adquisición de deuda externa o de mayor cobro de impuestos aduaneros, etcétera, no parece mantenerse, no ser muy sólida frente a análisis un poco más sistemáticos, ¿no? Y luego que, bueno, hay una historia que se puede contar, una interpretación del enfoque belicista que encaja bastante bien con América Latina, que es esta idea que yo llamo belicista clásica, que es esta idea de los efectos de la guerra en el periodo de posguerra, y que es una idea que no está muy explorada, en parte creo que no está muy explorada porque en Europa y en otras regiones donde los pequeños estados desaparecen, obviamente esas observaciones también no están presentes, ¿no? Entonces uno no puede ver cuál fue la diferencia, digamos así, entre, no sé, digamos, Schleswig-Holstein y Prusia, ¿no? Porque digamos, un estado se comió al otro. Entonces uno no puede ver la diferencia entre el ganador y el perdedor de la guerra cuando estos procesos de absorción, digamos, y muerte de estados están presentes. Pero en América Latina esta interpretación del enfoque belicista pareciera mantenerse, ¿no? Que la guerra tiene un efecto durante el periodo en el que es luchada, digamos así, en incrementar la capacidad estatal, pero también en el periodo de posguerra y en el largo plazo, creando divergencias entre ganadores y perdedores de los conflictos, ¿no? Y bueno, básicamente sí, esas serían las conclusiones, ¿no? El último punto lo mencioné anteriormente, ¿no? Que no solamente que el siglo XIX quizás la guerra formó estados, sino también que quizás en el siglo XX las divergencias que tenemos con otros en el desarrollo, con otras regiones, quizás se deba también a la ausencia del conflicto armado en este periodo, ¿no? Y bueno, de esta forma, digamos, lo que intenta de alguna forma este trabajo es traer de vuelta, realzar la potencial importancia del enfoque belicista, ¿no? Y tratar de, bueno, pensar de qué forma alternativa, ¿no? a esta narrativa convencional, la guerra pudo haber sido un factor central en la formación de los estados. Como les decía, ¿no? El trabajo adquiere de alguna forma relevancia en contraste con una narrativa bastante consolidada que desestima la posibilidad de que estos mecanismos estén presentes. Bueno, yo me quedaría así. Ahí les pido disculpas, en algún momento esta presentación fue un poco caótica porque es la primera vez que presento los dos papers juntos, pero nada, sí, estoy muy interesado en tener un poco el feedback de ustedes para seguir trabajando en esto y obviamente las preguntas que quieran presentar. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano con la reacción que se ve fácilmente, o acá Marcelo te quiere hacer una pregunta. Luis, ¿podés dejarla de presentar? Ahí está. Ah, sí. Ahí ya está. ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bueno, como sabes me gusta mucho tu trabajo y me gustó mucho tu presentación y me alegra que estés trabajando sobre el libro. Creo que es una contribución importante no solo al estudio del Estado en América Latina, sino al estudio del Estado en general, ¿no? Me parece interesante. Yo tengo, creo que dos preguntas mezcladas con observaciones. La primera tiene que ver con cuál sería exactamente el mecanismo constructor de Estado. Te cuento cómo yo interpreto los argumentos belicistas aplicados a Europa continental en particular. Mi lectura bueno, la que más me convence es la de Kahneman y Pamuk, ¿no? O sea, la idea sería, hay un estímulo, que es la necesidad de disputar guerras que son exigentes desde el punto de vista financiero, luego la necesidad de financiarse, y lo cual demanda que uno se vincule de algún modo con grupos sociales o élites sociales que estarían en condiciones de proveer ese financiamiento, y ese formato toma una forma institucional, ese vínculo toma una forma institucional u otra de acuerdo con cuál sea la estructura económica, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay siempre un vínculo que es más o menos canalizado a través de una institución representativa. Esa es como mi interpretación del fenómeno, ¿no? En este caso, en tu presentación de tus resultados, lo que observo es que parece haber un efecto de las guerras sobre las capacidades recaudatorias y sobre las capacidades de desarrollo de infraestructura, digamos así, indicado por ejemplo por las vías férreas,
Pero desde mi punto de vista es menos nítido desde el punto de vista de la capacidad recaudatoria y del establecimiento de las bases políticas para el desarrollo de esa capacidad recaudatoria. Entonces la primera pregunta tendría que ver con eso, ¿no? ¿De dónde sacaban la guita, digamos? Si no eran las aduanas y era alguna forma y no eran en particular los préstamos internacionales, si era alguna forma de impuesto interno, ¿de dónde la sacaban y qué vínculo tiene eso con el desarrollo de capacidades administrativas posteriores? Y hay un comentario que es como un corolario de eso, es que interpreto esta versión de tu argumento y desde ese punto de vista me parece muy interesante, más bien como un argumento sobre las capacidades destructivas de las guerras y cómo las capacidades, digamos, la destrucción de guerra compromete el desarrollo de capacidades políticas en el mediano y en el largo plazo, ¿no? El caso paraguayo desde ese punto de vista es muy, muy notorio, creo yo, ¿no? Que es muy interesante, que desde mi punto de vista es una historia menos contada sobre el desarrollo europeo, porque como dijiste bien, el desarrollo europeo, el desarrollo del Estado de Europa, en mi lectura, la historia se cuenta como una historia de selección natural en un sentido darwiniano fuerte, esto es, el que pierde en esta disputa de selección desaparece y full stop, digamos, ¿no? No hay ninguno que quede debilitado como podría quedar un caso tipo Paraguay, ¿no? Y esto me lleva a mi segunda observación o comentario o pregunta, que es ¿cómo considerarías el caso de los protoestados que no fueron, digamos, en América Latina? Porque uno podría pensar, por ejemplo, que podría haberse constituido algo parecido a un estado con Uruguay, Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo, en algún momento, digamos, ¿no? Y que en el curso de las guerras civiles hay también una selección interna, podríamos decir, de estados que llevaron a que América Latina tenga la configuración territorial que tiene, cuando en rigor podría haber tenido otra, ¿verdad? Por ahí eso es un poco más nítido en América Central, vos conocés la historia mucho mejor que yo, pero creo que también podría decirse respecto a América del Sur. Bueno, me extendí mucho, pero me encantó y me gustaría saber qué pensás de esta reacción inicial mía. Bueno, no, gracias Marcelo. Sí, yo con respecto a esta literatura que pone el foco en particular en los mecanismos de representación que se generan a través del conflicto, creo que eso es algo que a mí siempre me ha parecido como que se confunde bastante, en particular en la literatura sobre Europa, ¿no? Porque hay dos cosas, dos tipos de efectos diferentes, ¿no? Uno es sobre el Estado estrictamente, las capacidades estatales, me parece, y otra cosa es sobre el tipo de régimen, ¿no? Y esto desde Tilly y digamos, en toda esta literatura más de sociología histórica, siempre estuvo de alguna forma junto, ¿no? Cuando uno lo ve más desde el punto de vista de la ciencia política, la tendencia tiende a ser más bien a separar bien las cosas, ¿no? Y enfocar, bueno, si hablamos de capacidad estatal, hablamos de alguna forma o de forma de recaudación impositiva, o de otras dimensiones del Estado, como puede ser su capacidad infraestructural, digamos, la capacidad de alcanzar el territorio, el tamaño de la burocracia, ¿no? Estas todas las cosas que había mencionado, ¿no? Por eso nunca mencioné nada que se refirió a esta cuestión del tipo de régimen, porque creo que son dos cosas que van por caminos paralelos, ¿no? Y uno podría analizarlas juntas, pero son distintas, ¿no? Y distinguibles. Obviamente, no sé, por ejemplo, en el trabajo de Pamuk y la gente que se enfoca en la existencia de distintos mecanismos de representación que fueron generados a través de este conflicto armado en la historia europea, ¿no? Depende mucho del periodo histórico donde uno se enfoque, si se producen o no este tipo de transformaciones, ¿no? Por otro lado, digamos, vos preguntabas, bueno, entonces, ¿cuál fue el tipo de transformación en la capacidad recaudatoria que produjeron estas guerras, ¿no? Y en ese sentido creo que estos mecanismos a los que me refería durante la primera parte de la presentación, de alguna forma iluminan que las transformaciones que estaban pasando en América Latina no se diferenciaban mucho de las transformaciones que estaban sucediendo en Europa, más o menos en este periodo, ¿no? Donde el tipo de recaudación que era prominente en Europa tampoco eran, por ejemplo, los impuestos, los income, digamos, impuestos a los ingresos, ¿no? Income taxes, ¿no? Porque buena parte de esta literatura se enfoca en la idea de que, bueno, en América Latina no se desarrollaron income taxes y en Europa y en otros países
sí, este tipo de impuestos más bien directos fue muy prominente. Pero si uno ve la historia de los impuestos, digamos, de los income taxes, en realidad aparecieron muy brevemente durante, digamos, las guerras napoleónicas, con el impuesto de Pitt, digamos, el famoso, y luego aparecen en Europa más hacia final del siglo XIX, en un par de casos, en Inglaterra en 1870, en algunos otros casos poquitos, y luego son muy prominentes, digamos, en Europa y en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces es una historia más del siglo XX, la historia de los income taxes. Y lo que tendríamos que enfocarnos más bien es, bueno, cuáles eran las estrategias de financiación que se desarrollaban durante el siglo XIX en general, en la posguerra, digamos, napoleónicas, etc. Y ahí, si uno ve, digamos, por ejemplo, los sistemas impositivos en Europa, en América Latina, ¿no? En todos lados, digamos, los impuestos al comercio exterior eran los principales impuestos, digamos, que financiaban mayor parte del presupuesto del Estado. Y bueno, otros impuestos indirectos, ¿no? Pero esos impuestos también requerían capacidad estatal, ¿no? Incluso mismo el impuesto inflacionario, esto es a lo que me refería, ¿no? La cuestión de devaluar la moneda para que, digamos, de alguna forma recabar una especie de impuesto inflacionario, un impuesto indirecto pero interno, requeriría que, digamos, por ejemplo, el uso de la moneda a nivel doméstico, ¿no? Y eso requiere algún tipo de desarrollo de una burocracia central y también de legitimidad y de control territorial, imposición de esa moneda a todos los, digamos, el mercado doméstico. Lo mismo con las aduanas, ¿no? Desarrollar una aduana y controlar, patrullar el territorio, la frontera para poder recabar eso ya es para el siglo de los estándares de 1830, 1840 un gran desarrollo de una burocracia, digamos, impositiva y requiere también el desarrollo de burocracias paralelas en el Estado, ¿no? De los militares y bueno, relaciones al transporte, etc. Con lo cual, creo que ese es el mecanismo, digamos, en términos de la consolidación de capacidad, estrictamente de capacidad estatal, ¿no? Que un poco se refleja en este indicador de revenue que mencionaba, pero que me parece que también, bueno, básicamente sí, se refleja ahí, ¿no? Y una historia paralela es la de los vías férreas, ¿no? Y la capacidad de extensión territorial. Ahora, con respecto a si la historia es un poco sobre la destrucción digamos, a la que llevan las guerras o es sobre cómo las guerras pueden de alguna forma generar capacidad estatal más en el espíritu belicista más clásico, creo que tenés razón, ¿no? Digamos, enfocarse en el periodo de posguerra y en particular en esta, como les decía, en la narrativa belicista o la teoría belicista más clásica de esos autores como Higgins o Weber, lo que ilumina es esto, ¿no? Que las guerras tienen un efecto destructivo, pero un efecto destructivo, como dirían en Estados Unidos, cinético, ¿no? De destruir infraestructura, ¿no? En ese momento, sino más bien un efecto destructivo de la moral, digamos, para decirlo de alguna forma, del proyecto nacional, ¿no? Pero por otro lado también están las otras comparaciones que están implícitas en este trabajo, pero que uno podría hacer entre, bueno, países como la Argentina, Brasil en 1870, comparado con países que no fueron una guerra, como la guerra del Paraguay, como podrían haber sido, no sé, Colombia, Venezuela, países no sé, del Caribe, que no tuvieron estas experiencias, ¿no? Y no tuvieron ni la victoria ni la derrota, y la diferencia se nota, ¿no? De las trayectorias diferentes en este periodo. Un caso donde es muy claro, ¿no? Es por ejemplo, Chile y Perú. Digamos, esta es una comparación bastante clásica en estos estudios de formación del Estado, porque, bueno, economías mineras, básicamente partiendo de una base similar a comienzos del siglo XIX, etc. Es el trabajo, por ejemplo, de Maritza Paredes, que fue su tesis doctoral en Oxford, qué sé yo. Y ahí lo que se ve claramente es que Chile es el ganador sistemático de los conflictos armados y Perú es el perdedor sistemático, y Chile tiene una capacidad estatal que digamos, aún mayor, una consolidación temprana estatal-nacional aún más temprana que en otros casos. Con lo cual, mi intuición, digamos, y que digamos, en esta data empírica que presenté, estos test, no está testeado eso, no está más bien testeado el tema de la derrota, pero es que sí hay una diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Y uno podría analizar esto de distintas formas, pero una visión más cualitativa, así, panorámica, a mí me da la impresión, ¿no? de que sustenta esta idea, ¿no? De que sí, este efecto positivo también puede estar jugando un rol, ¿no? En particular cuando uno habla más cualitativamente sobre los mecanismos, ¿no? Que sería la consolidación del Ejército Nacional como una corporación que tiene un interés en la consolidación del Estado, y también los tipos de partidos o coaliciones de partidos que gobiernan estos países en el periodo de posguerra. Cuando ganan, digamos, es muy claro este cambio, ¿no? En el caso argentino es muy claro. Esto no hace falta mencionar otros, ¿no? para nosotros.
Y después, bueno, vos mencionaste el caso de los protestados, que es interesante, ¿no? Si esto fue una especie de proceso de selección interna. Yo lo que no veo en América Latina sucediendo es, digamos, que estos estados hayan sido la situación, ¿no?, inicial, digamos, la existencia de estos estados subnacionales, y luego haya existido ese proceso de selección, ¿no? Como que, más bien, me da la impresión de que las guerras civiles, cuando existieron este tipo de intentos de secesionistas y demás, fueron una especie de rollback de un proyecto inicial que era, por ejemplo, Brasil, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de guerra civil lo que demuestra de alguna forma es más bien el colapso del proyecto centralista y una especie de paréntesis en el proyecto de formación estatal, digamos, en este caso, no sé, Brasil, pensando en Río Grande do Sul, qué sé yo, más que un proceso digamos, de competencia en donde Río Grande do Sul partía de una cierta legitimidad y preexistencia, y lo mismo, digamos, Río de Janeiro, y lo que se produce es una absorción de un estado preexistente. Pero, para ser honesto, es un punto muy interesante. Me parece que debería dedicarle más tiempo, ¿no? A ver, ahora, la idea de que cualquier otro tipo de configuración hubiera sido posible, me parece que es un poco, ¿no?, tirada de los pelos, ¿no? Eso también se lo he escuchado hace muchos años a Mazuca, ¿no? De la idea de que, bueno, un estado que tuviera Uruguay, Río Grande do Sul y Buenos Aires hubiera sido, y que esto no fue por distintos factores. Bueno, en realidad, digamos, claramente ya existían esas diferencias, ¿no? Uruguay ya era la provincia cisplatina, y Brasil siempre, el territorio de Brasil ya era de los portugueses, y este territorio ya era del Virreinato de Río de la Plata. No es que había una especie de caos total, una tabula rasa sobre la cual se dieron después estos mecanismos. Así que sí, esas serían mis reflexiones, pero creo que el último punto en especial me hace pensar bastante, ¿no? Creo que es algo que merece, sí, mayor desarrollo en este proyecto en general. Gracias, Marcelo, por esos comentarios. Silvia, si puedo, yo tengo alguna pregunta para Luis. Sí, claro. No sé si había alguien antes. Pero bueno, en cualquier caso, Luis, nada, gracias por compartirnos los dos papers. La verdad que a mí también cuando estaba estudiando nos decían, bueno, en América Latina los estados son débiles porque hubo menos guerras. Yo siempre decía como, ¿really? ¿No? Pero bueno, después el argumento que venía es, bueno, había guerras, pero las financiaban de formas distintas, ¿no? Entonces ahí, así por ejemplo, la guerra del Pacífico. Pero bueno, y vos creo que mostrás evidencia muy buena de que quizás eso no era tan así. Ahora, yo sigo pensando que, bueno, al final del día, quizás esto explica la variación intrarregional en las capacidades estatales, pero bueno, pero obviamente los estados latinoamericanos en términos de capacidad estatal siguen siendo bastante más débiles que los estados de otras regiones del mundo. Y bueno, y ahí, bueno, uno puede empezar a especular distintas explicaciones. Una es la que vos sugerís, creo que es, bueno, el siglo XX, ¿no? En el siglo XX hubo muchas guerras en Europa y hubo pocas guerras en América Latina. Pero uno también puede pensar en otro tipo de explicaciones, ¿no? Y uno es que, también pensando en tu propio argumento, que es, bueno, veamos el periodo de posguerra, que es las consecuencias de la guerra van a ser muy distintas respecto del contexto. Y ahí estoy pensando básicamente en el argumento de Herbst, ¿no? Que es que donde vos tenés mucha densidad poblacional, porque tenés mucha población o porque tenés poco territorio, bueno, hay efectivamente una pelea entre estados por el control del territorio. Si nosotros comparamos densidad poblacional en Europa, las diferencias son enormes, ¿no? O sea, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, digo, ¿por qué yo habría de comprar? ¿No? Y entonces ahí quizás yo empezaría a pensar, bueno, quizás las guerras son un poco endógenas, ¿no? O sea, son endógenas a la geografía. Nada, me interesa saber cuál sería tu respuesta a este argumento como más herbstiano, ¿no? Sí. Mira, básicamente mi problema con el argumento de Herbst es que uno, si digamos, predice lo que pasó en el siglo XX, si uno quiere, ¿no?, después de la guerra del Chaco, pero no predice nada de lo que pasó antes, ¿no?
Entonces, esta competencia que él no ve en África, es muy curioso porque en el libro, en el famoso libro de Herbst, ¿no? Él tiene empieza muy claramente con el argumento que vos decís, ¿no? De la extensión del territorio y la densidad poblacional. Y cuando uno va a ver las estadísticas de esto, digamos, históricas, él presenta una especie de tabla donde América Latina está ahí como cabeza a cabeza con África, pero de alguna forma termina teniendo un poco más de densidad poblacional, no sé por qué, pero si uno ve realmente las estadísticas, América Latina es menos densamente poblada incluso que África, ¿no? Porque hay regiones de África, digamos, alrededor de Níger, Río Níger, digamos, que son bastante más densamente pobladas que nuestra región. Y sin embargo, en América Latina esta competencia territorial existe. O sea, no es como en África, donde los estados no alcanzan sus fronteras, ¿no? Entonces nunca, digamos, estas fronteras ficticias de alguna forma. No, en América Latina, digamos, la gran mayoría de los estados tuvieron, digamos, disputas territoriales y bastante tensas con todos sus vecinos. Básicamente eso, ¿no? Me parece que sí, como decimos, parece una explicación alternativa para el periodo posterior a la Guerra del Chaco, ¿no? Pero no explican las dinámicas anteriores, ¿no? Ni la frecuencia de la guerra, ni intensidad, ni la intensidad de las disputas territoriales, ¿no? También es cierto que en América Latina, de alguna forma, la ausencia de, por ejemplo, principios de uti possidetis, ¿no? Consolidado en 1800, digamos, en 1830, 40, 50, también de alguna forma llevó a muchísimas más tensiones, ¿no? que en África, de la descolonización, porque bueno, ese principio de la integridad territorial, digamos, ya venía consolidado, ¿no? Entonces hay un factor más bien sistémico ahí también jugando en el siglo XX para ambas regiones. Pero sí, básicamente ese sería, pero sea como sea, digamos, lo fundamental es que me parece es que en el siglo XIX uno tiene guerras, y en particular en los años 1870 a 1900, ¿no? Se concentran, o 1860, 1900 se concentran muchas de estas grandes guerras, y es justamente el periodo donde uno ve esta variación grande de la coyuntura crítica, ¿no? Entonces creo que eso apunta a que sí el factor estuvo presente, ¿no? Y en particular en ese periodo, y que quizás deberíamos enfocarnos más en ese periodo histórico. Sí, creo que sería esa mi reflexión. Acá Valentín ha levantado la mano. ¿Qué tal? Buen día. Hola Luis. Me encanta tu investigación. Muchísimas gracias por esta presentación. Tengo dos preguntas principales, que son dos preguntas cortas. La primera es que veo por tus resultados que los ganadores de la guerra ganan mayor capacidad estatal, los perdedores pierden capacidad estatal. Me da la sensación de que eso puede generar un cierto efecto neutro. En verdad la guerra lo que hace no es aumentar la capacidad estatal de América Latina, sino simplemente redistribuir esa capacidad estatal entre estados. Me gustaría saber entonces cuál crees vos que es el efecto en general y en promedio para la región, y en relación a ese mismo efecto para Europa. Y la segunda pregunta, de algo de cuando arrancaste la presentación, es que cuando explicaste la teoría de Centeno, lo que entendí es que la deuda funcionaba como una forma de sustituir los impuestos para financiar la guerra, por lo tanto ese acceso a ese crédito hizo que la guerra no tuviera efecto, pero mi sensación es que la deuda tienen que pagarla los estados. Entonces, en fin, cuando un estado tomaba deuda, por ejemplo, los europeos, de la forma en la que yo entiendo la historia de Europa, es que todos esos créditos en verdad eran una promesa de mayor capacidad estatal hacia el futuro, y en teoría esperaría que la deuda y los impuestos vayan de la mano, no al revés. Entonces, me gustaría saber más cuál es la lógica que hace que en la región la deuda pueda sustituir a esos impuestos. Me perdí por ahí alguna parte, ¿no? Pero creo por lo menos escuché dos. Una tenía que ver con
con el efecto promedio, ¿no? Si el efecto es positivo para algunos estados, es negativo para otros estados, para los perdedores, ¿no? ¿Cuál es el efecto promedio en América Latina comparado con Europa? Y bueno, mi forma de pensar esto es básicamente que si uno pudiera tener hoy en día, ¿no?, todos los estados de Europa, digamos, que existían hace 300, 400 años, vivos, digamos, básicamente lo que uno vería es que el efecto de la guerra no fue tanto el de formar estados, sino más bien explicaría la variación interna, ¿no?, pero que es relativamente fuerte, ¿no? Y en promedio, ¿no?, lo que uno vería es un promedio más parecido al de América Latina, ¿no?, que este efecto de selección, de alguna forma, lo que es que solamente podamos ver hoy en día a los ganadores, ¿no? Y por lo tanto vemos niveles de capacidad estatal mayores, ¿no? Y después los ganadores compitieron con otros ganadores, ¿no? Entonces, eso de alguna forma incrementó. Entonces, lo que creo que, en promedio, yo creo que en América Latina lo que es, digamos, básicamente, para decirlo de alguna forma, el promedio de capacidad estatal es más bajo que el de Europa, históricamente, por la ausencia de este efecto de selección, probablemente, ¿no? Esa sería como mi visión muy general pero digamos, que quizás espero que responda un poco a tu pregunta, porque quizás me perdí en alguna parte, ¿no? Y después vos mencionaste esta cuestión de que la deuda en sí misma hay que pagarla y por lo tanto es parte del proceso de formación del Estado. Y eso es muy cierto, ¿no? Si uno lee, de hecho, a Tilly, tanto la deuda como la mencionaba antes, ¿no?, la imposición de impuestos aduaneros y demás, es parte de este proceso de formación del Estado, ¿no? Para contraer deuda tendría que haber misiones diplomáticas que viajaran, tendría que haber algún tipo de demostración también de la capacidad de pago hacia el futuro, ¿no?, de alguna especie de sistema básico financiero que permitiese también a quien emitía la deuda, no sé, estas bancas británicas, ¿no?, de tener confianza en que este Estado va a existir en el futuro y que va a pagar y que tiene una moneda que digamos, etcétera. Con lo cual, sí, coincido plenamente con eso. Esa sería otra forma, me parece, de atacar a la crítica de Centeno al enfoque belicista, bueno, de pensar, bueno, tanto, digamos, no es necesario solamente la de los directos, ¿no? Este tipo de formas alternativas de financiamiento, sea la deuda, sea los impuestos al comercio exterior, digamos, implican algún tipo de capacidad estatal. Con eso, en eso estoy absolutamente de acuerdo con vos, ¿no? Lo que intento demostrar un poco empíricamente en el primero de estos papers es que aún así, aún si uno creyera en este argumento de que, bueno, la deuda no genera capacidad estatal, bueno, no hubo financiamiento de conflictos a través de deuda, ¿no? Y de hecho el impacto de los conflictos sobre la contratación de deuda es sistemáticamente negativo, y eso es por factores, bueno, varios, pero es obvio, ¿no?, que el riesgo de prestar un país en conflicto, básicamente para el prestamista, ¿no?, es más alto. Pero por otro lado, si uno mira un poco la historia de las deudas externas en el siglo XIX en América Latina, uno nota muy claramente que muchas de esas se contrajeron inmediatamente después de las guerras de independencia, ¿no? Y después hubo un nuevo periodo que tuvo más bien que ver con la expansión del sistema financiero internacional en el siglo, en 1870, 1860, 1870, donde hay una nueva oleada de contratación de deuda, y después en los años 1890, ¿no? Entonces, digamos, esa narrativa de que esto era un recurso que estaba disponible de forma permanente y al cual, digamos, los estados latinoamericanos pudieron acceder sistemáticamente para luchar estas guerras es bastante, digamos, no se da por distintos factores, ¿no? Entre ellos, bueno, también crisis financieras en 1890, 1870, en periodos claves donde muchos de estos que había mencionado estaban en pleno conflicto, como una forma alternativa de atacar. Por esta razón no había información del Estado, ¿no? Como decías vos, ¿no? En Europa las guerras se financiaban de una forma muy similar, ¿no? Bueno, no sé, nadie a la vista, digamos, no hay nadie que levante la mano. Por supuesto, muy interesante, Luis. Así que no nos queda más que agradecerte, y si tenemos el micrófono abierto, por supuesto, pido el aplauso para el colega, ¿no?